Hola, hola, apreciados hermanos y amigos. Qué buenos que están ahí. Para nosotros es un placer poder siempre estar en contacto con ustedes y hablando de la palabra del Señor. Pues vamos a tener la lectura de la palabra de Dios y vamos a tratar de glosar para que sea de buen provecho para vuestras almas. Leemos Hebreo 4 del 12 al 13, una lectura que ustedes conocen. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria al Señor. El tema que queremos traer en esta hora, en esta base bíblica, es el poder de la palabra de Dios. Así lo expresa el escritor del libro de los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando el escritor hace la comparación con una espada de doble filo, es una espada que usaban los romanos, corta, parecida a un puñal, que corta de ambos lados. Yo le estaré explicando más adelante. Pero fíjense, cuando la Biblia dice que es viva, quiere decir que la palabra de Dios es dinámica, vigorosa y le da vida a la persona. Todo el que estudia la palabra de Dios y la vive, su vida nunca quedará igual. Su vida será transformada, su vida recobra vida. Dice la Biblia aquí en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando nosotros pues escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, la palabra de Dios produce fe en nosotros. Qué interesante, produce fe. Así lo dice la Biblia. Así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, que la leemos también, pero la hacemos con una forma sana para aprender, para vivirla, no para discutirla, ni para quererse ser sabio, sino para vivirla. Esa palabra produce en nosotros mucha fe. En el capítulo 8 de Mateo, versículo 8 dice, respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. La palabra, oiga bien, la palabra de Dios, no importa la distancia. Este hombre tenía la certeza que solamente la palabra del Señor podía entrar en sus hogares o decir la palabra a cierta distancia y que la palabra iba a ser efecto, porque así lo dice el profeta Isaías, que la palabra de Dios no retorna vacía. Dice el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Dios, eso nos lleva ya al libro de Génesis, cuando Dios empezó a crear toda la cosa. Solamente Dios decía, hágase tal cosa, y la cosa se hacía. Lo único que se paró un poco y hizo una reunión
con las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue para la creación del hombre, es decir, para crearte a ti y para crearme a mí. Pero todo por la palabra, cuando él la pronunciaba, se hacía. Mire, la palabra de Dios es eficaz, es decir, que tiene la capacidad de alcanzar su objetivo. Cuando usted oye hablar que algo es eficaz, es que si usted tiene un martillo, el martillo lo que sirve es para clavar, ¿verdad? Para martillar. Amén. Lo que es eficaz para una cosa es que es exclusiva para eso. Entonces la palabra de Dios es eficaz y trabaja en todos los terrenos. Gloria al Señor. Así que funciona para lo que fue diseñado la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma. Sí, da por término una forma y crear otra. Eso ha hecho con nosotros. El hombre que es cambiado y transformado por la palabra de Dios, pues se cumple lo que dice la Biblia en 1 Corintios 5, 17. Si no estoy equivocado, dice de modo, 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es cuando el hombre es transformado por la palabra de Dios. Su vida es hecha nueva, su vida es diferente. Usted puede hacer que antes fuera un delincuente o que hiciera muchas cosas indebidas, pero en el momento que la palabra de Dios entra a su corazón, su vida es cambiada, su vida es transformada. Y de eso hay muchos testimonios de personas que han sido transformados por la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naciera de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. La palabra de Dios hace que nosotros pues tengamos un nuevo nacimiento. ¿Y qué es un nuevo nacimiento? Es una transformación en la vida del individuo. Gloria al Señor. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en los que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién ha aprendido. Y lo que me llama la atención cuando Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido la sagrada escritura, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que la palabra de Dios nos da sabiduría, y es una sabiduría que su final o su producto es la salvación del alma, que es lo más importante que tiene el hombre. La Biblia dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente y preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios es que nos capacita y trae esa perfección. Cuando hablamos de esa perfección, no es una perfección de que usted no cometa error. No, es una perfección humana adaptada a este tiempo, ¿verdad? Un hombre íntegro, amén, aunque comete error, pero ese hombre o esa mujer ha sido perfeccionado por la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué interesante que la palabra de Dios nos arroja luz. La palabra de Dios es como un foco, amén, en medio de la oscuridad. En medio de la oscuridad, amén, es cuando la luz más brilla. Por eso la palabra de Dios para nosotros, en medio de un mundo oscuro, es lámpara. El que lee la palabra de Dios, difícilmente cometas errores. Cometemos errores muchas veces porque nos desviamos un poco, pero la palabra de Dios nos da pauta a seguir para que no caigamos en errores, para que no trompecemos. Eso es la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor.
Y dice la Biblia que es más cortante que una espada de doble filo. Cuando el escritor de los Hebreos compara la palabra de Dios como una espada de doble filo, es como lo que conocemos ahora como un puñal. Tiene filo de ambos lados. Se usaba para la lucha, esa lucha feroz que hacían los hombres antes, cuerpo a cuerpo. Alguien de los que estaba luchando hería a su contritante, a su adversario, lo hería, y esa herida era por dentro. Es decir, que se formaba una hemorragia dentro del cuerpo de la persona, acabándolo, destruyéndolo. Así hace la palabra de Dios cuando entra el corazón de un hombre. Esa palabra empieza a trabajar, se va, dice que parte el alma, amén, penetra hasta los tuétanos. O sea, la palabra de Dios, lo que el hombre no puede hacer, lo hace la palabra de Dios en la vida de un hombre. Usted puede ser un hombre que haya sido malo, pero cuando la palabra de Dios entra sobre usted, amén, empieza a hablarle, a trabajar, y empieza a señalarle sus pecados, su falta. Y yo he visto hombres llorando frente a la predicación de una palabra, o quizá una canción cristiana. Es la palabra de Dios que empieza a trabajar, amén, como esa espada dentro, amén, y le dice: tú eres un adúltero, tú eres un fornicario, tú eres un iracundo, y la palabra de Dios empieza a trabajarlo hasta que todas esas cosas se mueren dentro de ese hombre, y ahora surge un hombre nuevo y transformado por la palabra de Dios. Así que dice en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Oiga, lo que es la palabra de Dios comparada como el fuego, como un martillo que quebranta la piedra. Porque muchas veces el hombre, su corazón se vuelve una piedra y necesita que la palabra de Dios lo martille, o como fuego que queme. Amén. Entonces ese hombre es transformado y cambiado. Eso lo hace la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios hay que predicarla tanto tiempo como fuera de tiempo. Gloria al Señor. La Biblia dice aquí, gloria al Señor, dice: al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Fíjese, cuando Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, daba la palabra el día de Pentecostés, que habían muchos judíos de diferentes naciones que estaban ahí, mientras ellos estaban ahí, Pedro empezó a darle la palabra. La Biblia dice que mientras Pedro le daba la palabra, se compungieron, sintieron dolor, sintieron tristeza, se sintieron culpables. La palabra de Dios penetró en una forma tan grande que ellos dijeron: ¿qué tenemos nosotros que hacer para ser salvos? Y ahí fue cuando Pedro dijo: crean en el Señor Jesucristo, así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. En otra parte, para que también reciban el poder del Espíritu Santo. Así que denle lugar a la palabra de Dios que entre en su vida y verá el cambio, la transformación. Lea la Biblia, amén, léala y aplíquesela y verá lo que va a hacer la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta preciosa hora. Bye.